Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13, versículos del 24 al 30. Mateo 13, versículos del 24 al 30. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Ponemos de pie, mi hermano, en palabra de oración. Padre amado, bendito en el nombre de Jesús, Señor, alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, Padre, te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Esta tarde de hoy, mi Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor, buscamos tu rostro, Padre, doblamos, Padre, nuestras rodillas, nuestro corazón delante de usted, mi Señor. Reconocemos, Padre, que sin usted no somos nada, Padre. Reconocemos nuestra necesidad de usted, mi Dios, nuestra necesidad de su palabra, de su espíritu, mi Dios. Le pedimos, Señor, que esta palabra de hoy, mi Dios, sea para glorificar su nombre primeramente, que sea para edificar su iglesia también, Padre. Hable por medio de mi boca, Señor. Que su Santo Espíritu descienda con poder sobre su iglesia, Padre, esta tarde de hoy. Que usted sea, Señor, levantando al caído, Padre, restaurando al enfermo, Padre, llenándonos, Señor, del gozo de la salvación. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Mi hermano, esta palabra se llama los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Hermano, el domingo pasado, cuando íbamos de regreso para la casa, íbamos por allí por Durac, allí donde hay un colegio islámico. Entonces, Ángel, el niño, él empieza a preguntarme cosas de los islámicos. Entonces, dentro de lo que es el entendimiento de un niño, las cosas que se le pueden decir a un niño, Gerald y yo le comenzamos a explicar qué estaba haciendo esta gente y las cosas que están haciendo mal y todo eso. Entonces, cuando le terminamos de explicar, viene el niño y me pregunta: papá, ¿por qué hay malos? Es decir, para un niño, ¿verdad? Él se pregunta: bueno, si estas personas están obrando mal, si estas personas están haciendo mal, ¿por qué están? Entonces, esas son esas respuestas esas preguntas que cuando uno se las lanza, uno se queda así como que, bueno, ¿cómo le respondo? Entonces, en ese momento, el Señor me puso esta respuesta, estos versículos que acabamos de leer en Mateo 13. Le dije: hijo, no siempre va a ser así. Va a llegar un momento que toda la gente que ha hecho mal va a tener que responder por lo que ha hecho, va a tener que responder delante de Dios por las consecuencias de lo que ha hecho. Y si en Mateo 13 avanzamos un poco más, llegamos hasta el versículo 36. Del versículo 36 al 43
Nuestro Señor Cristo Jesús, Él explica esa parábola, Él da una explicación bien detallada de la parábola que leímos anteriormente. Mateo 13, del 36 al 43. Dice la palabra de Dios: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiéndole, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo, los que no tienen a Jesús en su corazón. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de siglo, es decir, el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, todos los que hacen el mal, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Entonces esta palabra, mi hermano, nos habla, ¿verdad?, de cómo en el final de los tiempos el Señor va a hacer un juicio, el Señor va a separar. Por un lado, va a colocar a los suyos, va a colocar a sus hijos, va a colocar a los santos, los que hayan guardado su palabra, los que hayan cuidado su salvación con temor y temblor. Y del otro lado va a colocar a la cizaña, va a colocar a los que hicieron el mal, va a colocar a los que no creyeron en Cristo Jesús. Allí en Mateo 13:30 dice el Señor al final: pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué es el trigo? El trigo es la buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? Los hijos de Dios, los que han creído en Dios. Entonces la orden del Señor es recoger el trigo en mi granero, recogerlo en mi casa. Y del mismo modo, ahí en el versículo 13, 42, la orden es también para la cizaña echarlo en el horno de fuego. El horno de fuego es el infierno, ¿verdad? Y la palabra también nos dice que en ese lugar, en el infierno, será el lloro y el crujir de dientes. Eso nos da una idea de que ese es un lugar de sufrimiento, un lugar de sufrimiento eterno. Entonces esa es la realidad, hermano. Antes de venir a Cristo Jesús, a mí en lo personal nunca nadie me habló acerca de esto. Seguramente a muchos de ustedes, hermanos, tampoco les habían hablado acerca de esto. Hoy día se dice que Dios es amor, y en efecto Dios es amor. Pero dice la palabra que también Dios es fuego consumidor, y que terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Entonces, hermano, hoy día se le dice a la iglesia de Cristo y se le recuerda que Dios es amor, y eso está muy bien. Pero hay que ver el otro lado de la palabra también. Hay que ver el otro lado que nos dice que hay que cuidar nuestra salvación. Hay que ver el otro lado que nos habla de los juicios de Dios. Hay que ver todas esas cosas. Hay que recibir una palabra equilibrada. ¿Y qué quiere decir una palabra equilibrada? Precisamente eso. Hay que decirle a la iglesia de Cristo, y hay que decirle a todas las personas que Dios es amor, y enseñarle todo el amor y la misericordia de Dios. Pero también hay que enseñarle a las personas que el que haga pecado, que el que rechace la salvación,
lamentablemente va a sufrir. Alabado sea el nombre de Jesús. Uno de los atributos, hermanos, de Dios es que Dios es un Dios justo. Por lo tanto, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Si Dios es un Dios justo, Él, como lo que acabamos de leer, Él va a separar. Él por un lado va a poner a sus hijos, va a poner a los que hicieron bien, y por el otro lado a los que no hicieron el bien, a los que hicieron el mal, a los que pecaron. La maldad, hermanos, no va a quedar impune. Dice la palabra de Dios que al final de los tiempos van a venir dos juicios. Habla la palabra de Dios de dos juicios. Uno de esos juicios es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, las personas, los hijos de Dios, van a ser juzgados de acuerdo a lo que hicieron, para el reino de Dios, y van a ser juzgados, y dependiendo de lo que hayan hecho, van a ser premiados, van a ser juzgados para galardón. Unos recibirán unas coronas, otros recibirán otro tipo de coronas. Pero ciertamente, los que sean juzgados por el tribunal de Cristo van a ser salvos, van a vivir la vida eterna al lado del Señor. Por el otro lado, la palabra nos habla también de otro juicio, que es el juicio delante del gran trono blanco. Esto, si mal no recuerdo, está en Apocalipsis 20. Entonces, al gran trono blanco, ahí van a comparecer todas las personas cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida y del Cordero. En el gran trono blanco, hermano, ya no va a haber una segunda oportunidad. En el gran trono blanco simplemente se le va a decir a cada quien: usted va a ir al gran lago de fuego por la eternidad, por esto y por lo otro. Esos son los dos juicios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que poner todo nuestro empeño, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en mantener la salvación, porque la salvación se pierde, hermano. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo en mantenernos, no alejarnos nunca del Señor, para que vayamos ¿a dónde? Al tribunal de Cristo, ¿verdad? Y ahí a la vida eterna, con el Señor por siempre. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Sin embargo, mi hermano, antes que ocurra todo esto, también van a venir juicios sobre la tierra. Antes que ocurran estos juicios delante del Señor, también van a venir juicios delante de la tierra. Juicios que las personas que están aquí en la tierra van a vivir, van a padecer. La palabra de Dios nos habla también de un periodo que va a ser el periodo más, ¿cómo pudiéramos decir? El periodo más sangriento, el periodo de mayor sufrimiento en la historia de la humanidad. Ese periodo va a ser la gran tribulación. Ese periodo va a durar 7 años. Y una vez que el Señor haya venido por su iglesia y haya llevado a la iglesia de Cristo con Él, a las personas que hayan cuidado su salvación con temor y temblor, va a comenzar ese periodo de 7 años. 7 años de sufrimiento como ningún otro, de hambruna, de muerte, de persecución. Esos son los juicios que vienen sobre la tierra. La gente no cree esto, hermano. La gente no lo cree. La gente cree que estos son cuentos. La gente cree que esto es ficción. Pero eso no es ficción, esa es una realidad. Eso está en la palabra. Eso está en la palabra. Eso es profecía bíblica. Bendito sea el nombre del Señor. Esto va a ocurrir. Esto va a pasar en realidad. Si nosotros, mis hermanos, vemos atrás en la Biblia, ya hay antecedentes del Señor sobre juicios que ha hecho sobre la humanidad.
Es decir, que la gente que dice, no, Dios es bueno, Dios no va a mandar calamidad sobre el mundo, estamos bien, la cosa va para mejor, cada día estamos mejor. Hermanos, sin ánimo de ser pesimista, sin ánimo de ser pesimista, no estamos mejor, y la palabra de Dios lo dice. Cada día la cosa se pone peor, y a medida que vayan avanzando los días, la cosa se va a poner peor y peor. Pero tenemos una fe, una esperanza que es Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Y en Él esperamos y en Él confiamos. Que aunque pase lo que pase, nosotros bajo su protección, bajo sus alas, estaremos bien, ¿verdad? Estaremos en las manos del Señor. Amén. Hermanos, si vamos a Génesis 6, versículos del 5 al 8. Génesis 6, versículos del 5 al 8. Ahí vamos a ver el primer juicio que el Señor hizo ya sobre la humanidad. Estamos hablando de los tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios, en la época de Noé, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Entonces, como dice ahí la palabra, mi hermano, hace miles de años atrás, el Señor ya le dolía su corazón. Uno a veces piensa en Dios como un ser omnipotente, poderoso, y de hecho lo es. Pero el Señor le duele también cuando nosotros pecamos en contra de su nombre. El Señor le duele. La palabra dice, no contristéis el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hace miles de años veía Jehová que en el corazón del hombre lo que había era maldad, había maldad y más maldad. Entonces el Señor dice, bueno, yo voy a acabar con mi creación. Yo voy a acabar con todo lo que hice. Me arrepiento de haber hecho la creación, de haber creado al hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, sabemos la historia, ¿verdad? Vino el gran diluvio, arrasó con las personas, y solo se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos de Noé, y los animales también, ¿verdad? Que el Señor había ordenado a Noé colocar dentro del arca. Pero ese fue un juicio de Dios sobre la tierra por la maldad. Génesis 18, versículos 20 y 21. Génesis 18, 20, 21, otro juicio de Dios sobre la tierra, sobre Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Eran 2 ciudades, ¿verdad?, en la antigüedad, Sodoma y Gomorra. Una ciudad donde el nivel de pecado, y el mayor pecado que cometía esta gente, lo sabemos, ¿verdad?, es la depravación sexual. El pecado había llegado a tal extremo que había llegado a los oídos de Dios.
Había llegado a los oídos de Dios ese pecado tan grande que habían cometido. Y ahí, antes que el Señor destruya Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por Lot y se logran salvar, ¿verdad? Se logran salvar Lot, su esposa y sus hijas. Pero ciertamente la ciudad es destruida. La ciudad, dice la palabra de Dios, que cayó fuego y azufre del cielo. Y esas dos ciudades fueron destruidas. Y repito, el primer pecado, el pecado más grande que cometía esa gente era la inmoralidad sexual, la depravación sexual, la homosexualidad. Hermano, si usted se pone a pensar, lo que pasaba hace miles de años atrás pasa hoy día también. No tenemos nada que envidiarle a Gomorra. Tristemente el pecado sexual en estos días, la aceptación de la homosexualidad ha llegado a un nivel escandaloso. Ha llegado a un nivel escandaloso, hermano. Eso lo que provoca es ponerse a llorar. Estos días, hermano, leí un titular, una noticia de un hombre, un homosexual, que quería casarse con su papá. O sea, yo leí eso, el titular, y ni siquiera, o sea, no leí el artículo como tal. O sea, eso lo que da es dolor de estómago. Cómo la depravación del hombre ha llegado a tal nivel. Entonces, un comentario acerca de eso también. Vienen esa gente, los homosexuales, y ya quieren hacer legal lo que es ilegal ante la ley de Dios, ¿verdad? Que es el matrimonio de hombre con hombre, de mujer con mujer. Y tristemente, hermano, en muchos países donde eso ya se ha aprobado, ha sentado un precedente negativo. Esa gente es mala, esa gente es perversa, hermano. Esa gente le aprueban ese matrimonio y se van a casar. Y entonces van a comprar los arreglos de las flores de ese matrimonio. ¿A dónde van? Habiendo miles de floristerías. No, yo voy a ir a una floristería cristiana. Y cuando vienen los cristianos le dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no le voy a hacer los arreglos. ¿Qué le dicen? No, usted me está violando mis derechos, usted me está discriminando. Y los cristianos, ¿qué les pasa? Van presos. Se van a casar, mandan a hacer el pastel de boda, el mismo cuento. Hay miles de pastelerías. ¿Dónde van? ¿A cuál? A la de los cristianos. ¿Qué le dicen? No, hágame mi pastel. No, yo no creo en eso. Usted está en pecado. Yo no le hago ningún pastel. Ah, bueno, me está violando mis derechos. Bueno, va preso también. Y para allá vamos, hermano. Esa es la agenda del diablo. Tristemente, esa es la agenda del diablo. Pero lo que pasaba hace miles de años sigue igual, sigue peor. Y es triste. Entonces, así como el Señor hizo juicios sobre la humanidad en el pasado, esos juicios van a venir sobre la humanidad nuevamente. El libro de Apocalipsis nos habla de pudiéramos decir, tres sets de juicios, tres grupos de juicios, que son, ¿verdad?, los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Cada uno de estos juicios contiene a su vez 7 juicios. 7 por 3, 21. Van a ser 21 juicios en total que van a venir sobre la humanidad. Hoy, hermanos, no vamos a hablar de todos ellos, porque si no se extiende mucho. Pero vamos a hablar por lo menos de los 7 primeros, que son los juicios de los sellos. Son los juicios de los sellos, y vamos a hablar de cada uno de estos juicios que trae el Señor sobre la humanidad. Eso está en Apocalipsis 6. Entonces, para ver el primer juicio, el primer sello, vamos a ver Apocalipsis 6, versículos del 1 al 2. Apocalipsis 6, versículos del 1 al 2. ¿Lo tenemos?
Amén. Lo tenemos, dice la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 4 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Entonces dice la palabra, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿El Cordero a quién se refiere? A Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es una continuación de la situación que estaba ocurriendo ya en el capítulo 5. El apóstol Juan, él está viendo todo esto, valga la redundancia, en visiones. Ve 4 seres vivientes. Entonces, uno de estos seres vivientes lo llama y le dice, ven y mira. Entonces, esa primera visión dice que he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, esta persona que está montada en este caballo, que hace referencia a Génesis 6, 1, 2, no es otro que el anticristo. Hermano, el anticristo es una realidad. El anticristo no es las películas. Eso no es ficción, eso no son cuentos, eso no es películas de cine. Eso está escrito en la palabra. Entonces, este hombre que aparece aquí en esta escena montado en el caballo blanco es el anticristo. Cuando el primer sello se rompe, Dios le da autoridad al anticristo para levantarse en contra de la humanidad. El anticristo, hermano, implica 2 cosas. Tiene como 2 significados. El primero del anticristo, como lo indica la palabra, es contra Cristo. El anticristo va contra Cristo. Pero tiene otra implicación, que es que este hombre diabólico se hace pasar por Cristo. Este hombre se va a hacer pasar por Cristo. Vamos a ir un momentico allá, segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Dice la palabra, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se cree, mis hermanos, que en la época de la gran tribulación, este hombre en Israel, en el templo de Dios, él se va a sentar, como dice allí textualmente, en una silla, y él se va a hacer pasar por Dios. Textualmente. Ahora, ¿qué piensan los estudiosos acerca de este hombre? Piensan que este va a ser una persona carismática, una persona que con popularidad, que se va a ganar el aprecio de todos, y va a ser la cabeza de un gobierno mundial. El mundo va a estar en crisis y se va a instaurar un gobierno mundial. Ese va a ser como una especie de presidente, pero no de un país, de un continente. Va a ser el presidente de todo el mundo. Y eso es lo que se llama hoy día el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial ya está en marcha. Esto ya tras bastidores, esto ya está ocurriendo. Ya hay intereses, hay factores humanos que le sirven a Satanás, al diablo, que ya están moviendo las piezas para instaurar ese nuevo orden mundial. Hermano, y esto le repito nuevamente, esto no es una película de teoría de conspiración, no, esto es la realidad, hermano. Esta es la realidad. Y este hombre maligno, el anticristo,
Él, como parte de su reino del mal, una de las cosas que va a hacer para controlar la vida, para controlar la vida, la mente de las personas, es sellarlo. Sellar a las personas. Entonces, toda persona que en la gran tribulación se haya quedado, que no se haya ido con el Señor, para poder tener acceso a las cosas, para poder ir al supermercado, para comprar medicinas, para comprar ropa, para comprar todo lo que necesite, va a tener que tener esa marca, la marca de la bestia, la marca del anticristo. Eso está en Apocalipsis 13, 16, 17, vamos a leerlo. Apocalipsis 13, 16, 17. 13, 16, 17. Dice la palabra de Dios: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, hermano, hermana, el que no tenga la marca de la bestia no va a poder hacer ninguna transacción, no va a poder comprar. Entonces, esta es parte de esa forma de gobierno diabólica del anticristo. Entonces, el primer sello, ¿qué es lo que hace? Cuando se rompe el sello, le da poder al anticristo. Vamos ahora al segundo sello. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Dice la palabra: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Los seres vivientes le decían a que iba a ver y mirar, es Juan, el apóstol Juan. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es decir, hermanos, se rompe otro sello, se rompe el segundo sello, y esta vez sale un jinete montado en un caballo bermejo. ¿Qué quiere decir bermejo? Eso es como un, digamos, color ladrillo, color rojizo. Entonces se rompe el segundo sello y sale este jinete montado en el caballo. ¿Y qué dice la palabra? Dice que se le dio poder a ese jinete de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Cómo se puede interpretar eso? Hoy día, hermano, a pesar de lo mal que está el mundo, a pesar de las cosas que estamos viviendo, se puede decir que, entre comillas, hay cierto orden. Hay cierto orden. En Marcos 7, 21 y 23, Marcos 7 del 21 al 23, Marcos 7 del 21 al 23 dice la palabra de Dios: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Esa es la realidad del hombre. Pero del mismo modo, la paz de Dios, la paz del Señor, impide que nos matemos unos con otros. Si hoy en día una persona tiene una discusión con otra, bien, pueden hablar, se pueden entender, ¿verdad? Pueden llegar a un acuerdo. ¿Qué va a ocurrir en la gran tribulación cuando se rompa este segundo sello? Dice que ese jinete quitó la paz de la tierra y se le dio autoridad para que se matasen unos con otros. Es decir,
que en aquella época, cuando alguien tenga una diferencia, bueno, en vez de hablar, en vez de tratar de arreglarse, el hombre lo que va a tener un deseo en su corazón es de matar, un deseo de matarse, de caerse a golpes, un deseo de muerte para arreglar las diferencias. Y ahí al final del versículo 4, cuando dice, y se le dio una gran espada, eso lo que nos da es una idea de que va a haber gran mortandad, de que por esta causa, de que por este desenfreno, de esa rabia, ese deseo de muerte que van a sentir las personas, van a haber muchos muertos. Se le dio gran espada, ¿qué quiere decir? Que muchos muertos van a morir por esa causa. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora viene el tercer sello. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. No dañes el aceite y el vino. Entonces, este es otro sello que se rompe, otro jinete que aparece. Este jinete en un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces se oye una voz, esa voz dice: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué significa eso? Esto, mi hermano, lo que quiere decir es que en la época de la gran tribulación va a haber hambre. Va a haber hambre en la tierra, y la poca comida que haya disponible va a ser costosa. La comida va a ser costosa. Allí donde dice 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, en la antigüedad 1 denario en moneda era el equivalente del sueldo de todo un día de un trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que para aquella época, para la gran tribulación, para poder comprar un poquito de harina para hacer unos panes, usted va a necesitar el sueldo de un día completo de trabajo. Es decir, que todo va a ser muy caro. El jinete tiene una balanza en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que la comida va a ser escasa. No solamente va a ser cara, sino va a ser escasa también. Van a ser tiempos de hambruna, van a ser tiempos de muerte. Y finalmente dice allí, al final del versículo 6, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué quiere decir eso? Se le han dado 2 interpretaciones. Vamos a discutirlas las 2. Sobre esto no hay una palabra concluyente, ¿no? La Biblia no da luces de qué quiere decir concretamente esto, si es una cosa o es la otra, pero hay 2 explicaciones. Entonces, ¿qué quiere decir la primera explicación? El aceite y el vino, ¿qué representan? Bíblicamente, el aceite representa al Espíritu Santo, y el vino de alguna manera representa la sangre de Cristo. Entonces, cuando dicen no dañes el aceite y el vino, algunas personas, algunos estudiosos creen que se refiere a que no dañes a los santos, no dañes a los santos, no dañes a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la segunda interpretación? ¿Verdad? El aceite también representa la energía. El aceite se usaba para alumbrar en la antigüedad, y hoy día el aceite de alguna manera viene representado por lo que es el petróleo. Y el vino viene a representar todo lo que son artículos de lujo, ¿verdad? El vino es el alcohol, es una bebida lujosa. Entonces, de alguna manera viene a representar eso. Se cree que esa es otra posible explicación, que no dañen
ni la energía, ni esos artículos de lujo. No hay claridad acerca de eso. Lo que sí está claro es que va a ser un periodo de hambre y que la comida va a ser escasa. Entonces vamos al cuarto sello. Cuarto sello está en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces este es el cuarto sello. Se abre el cuarto sello, sale este caballo amarillo. Y entonces este caballo, el jinete que lo montaba, ¿a quién representa? La palabra lo dice claramente, es la muerte. Y fíjense lo siguiente, dice: tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Iba el jinete en el caballo adelante, y atrás de él, ¿quién viene? El Hades. ¿Quién es el Hades? El Hades es el infierno. Entonces, todo aquel que muera en esa época, que no tenga a Cristo Jesús, va a ir directo para el infierno. Dice la palabra: le fue dada a este jinete potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada. Para matar, espada quiere decir persecución, con hambre, con mortandad, es decir, con enfermedades, y con las fieras de la tierra, hasta ataques de los animales, para matar a las personas. Y un hecho curioso, dice: la cuarta parte de la tierra, es decir, de toda la población de la tierra se van a morir ahí con ese sello el 25% de las personas de toda la tierra. Imagínese usted cuál es la población mundial en este momento. Roughly, ahí un estimado son como 6.000 millones de personas. Entonces, si esto ocurriese hoy día, morirían de una vez 1.500 millones de personas. Una cosa horrible, una cosa terrible, un juicio terrible. Hermano, y piense lo siguiente también, reflexiona acerca de esto. Por un lado están ocurriendo los sellos, ¿verdad? Los juicios de Dios sobre la tierra. Pero simultáneamente está ocurriendo el gobierno del anticristo también. Las cosas ocurren simultáneamente, es decir, que la gente va a sufrir por partida doble. La gente va a sufrir esa dictadura diabólica del anticristo, y va a sufrir también todo lo que está pasando, toda la hambruna, toda la enfermedad, a consecuencia de los jinetes, a consecuencia de los sellos que se rompen. El quinto sello. Solo faltan dos, ya vamos a terminar. Entonces el quinto sello está en Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el momento de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí, un poco diferente, se rompe el quinto sello y aparece una visión, como dice ahí la palabra, ¿verdad?
de las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermano, en muchos lugares del mundo hoy día la gente muere por el testimonio de la palabra de Dios. Aquí en Australia, como dicen coloquialmente en Venezuela, estamos flor. Estamos de lo mejor. Aquí, si se quiere, vivimos un cristianismo fácil. Un cristianismo fácil. Muchas veces hasta lo pensamos para venir al culto. En otros lugares hay gente que paga con su vida. Hay gente, si pensamos por ejemplo lo que está ocurriendo ahorita en Irak, en Siria, con el ejército islámico, todo eso. Hay gente que da su vida por el Señor. Esa gente está enloquecida y vienen y le dicen a los cristianos: bueno, usted lo único que tiene que hacer para salvar su vida es renegar de Cristo. Usted se convierte del cristianismo al islamismo y a usted no le pasa nada. Y la gente se mantiene firme, la gente prefiere morir, la gente prefiere que le corten la cabeza, que lo quemen, pero no reniegan del nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Así desde lejito es fácil decir, ¿verdad? No, yo moriría por el Señor, yo daría mi vida por el Señor, pero no sabemos. Que el Señor nos dé fuerza, y si llegase a ocurrir ese momento, que para allá vamos, bueno, que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Entonces, ahí en el quinto sello está ocurriendo eso. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Señor, por el testimonio que tenían. Algunos estudiosos creen que esos muertos que aparecen allí, las almas de los muertos, se refiere a las personas que han muerto a lo largo de toda la historia de la humanidad por causa de la palabra de Cristo. Otros creen que solo se refiere a los que mueren en la gran tribulación. Hay esos dos pensamientos. Lo cierto es que están allí y le piden al Señor: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos tienen sed de justicia. Ellos tienen sed de justicia, pero ¿qué les dice el Señor? Primeramente les da vestiduras blancas. Les dice: descansen todavía un poco de tiempo, espérense hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, en la gran tribulación habrá más muertos y ese número se completará. Amén. Sexto sello. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Dice la palabra de Dios: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Otro juicio. Entonces, fíjense lo que dice. Este juicio comienza, como dice en el versículo 12, con un gran terremoto. Este terremoto va a ser tan grande, va a ser tan fulminante, que, como dice más adelante allí, lo acabamos de leer, dice que ninguna isla
en el 14, ¿verdad? Dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, va a afectar toda la tierra. Terremoto tan grande que va a afectar todos los lugares de la tierra, las islas, los continentes. La forma de la tierra va a cambiar. Luego dice allí que las estrellas van a caer sobre la tierra. Dice que el cielo se va a desvanecer como un pergamino. Se cree que ese terremoto va a ser tan devastador, tan fuerte, incluso la órbita de la tierra va a cambiar. Los meteoritos, los cometas van a caer sobre la tierra y van a causar devastación también. Imagínense, hermano, ese panorama tan terrible que algunas personas, los ricos, los poderosos de la tierra, van a decirle a los montes y a las peñas: caiga sobre nosotros, písenos, cáiganos encima. Nos queremos esconder de la ira del Señor, pero nadie se puede esconder de la ira del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, usted ve por allí en las noticias de vez en cuando que aparecen, ¿no? Que los millonarios en Alemania, que los millonarios en Estados Unidos están haciendo un búnker debajo de la tierra, y ahí tienen hasta árboles adentro, tienen piscinas, tienen cancha de tenis, tienen alimentos, pueden vivir 200 años ahí, tranquilo. Y ellos se están preparando para la gran tribulación. Ahora, cuando yo veo eso, yo digo, esta gente no sabe. Esta gente cree que se pueden esconder del Señor. Esta gente cree que se pueden esconder de la ira de Dios. Debajo de la tierra, donde sea, no. ¿Dónde me esconderé de tu furor? ¿Dónde? Imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya para terminar, el séptimo sello. Vamos a ir a Apocalipsis 8. Apocalipsis 8, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, cuando se abre el séptimo sello, que es simplemente este séptimo sello lo que marca es la preparación o el inicio de un nuevo set de juicio, que es el juicio de las trompetas. Este sello marca el inicio de otro set de juicios, que es el de las trompetas. Aún así, en el versículo 5 nos habla también de que hubo truenos, voces, relámpagos y hubo un terremoto también. Entonces, estos, hermanos, son los 7 juicios que están incluidos en los sellos, como les dije antes. Son 21 sellos en total. Está, ¿verdad? Los sellos que acabamos de leer, están las trompetas y están las copas. 21 juicios. Léalo en su casa, hermano. Ahí en Apocalipsis, después del 8 en adelante, del capítulo 8 en adelante. Hermano, hermana, y esto no es para asustar a nadie, hermano. Esta palabra se predica y esto no es para meterle miedo a la gente. En el mundo, ciertamente, cuando uno escuchaba simplemente, sin leer la palabra Apocalipsis, uno temblaba de miedo. Uno escuchaba la palabra Apocalipsis, uno se asustaba. Pero en Cristo Jesús es diferente. En Cristo Jesús uno lee
la palabra Apocalipsis y uno lo que ve allí es la majestad, la gloria, el poder de Cristo Jesús. Uno ve la esperanza que tenemos nosotros. La esperanza que tenemos que el Señor venga y nos lleve con Él. Pero tenemos que perseverar en la fe, hermano. Tenemos que perseverar, la salvación se pierde, hermano. Todos pecamos, el primero pecador que hay aquí soy yo. Entonces tenemos que santificarnos, tenemos que buscar del Señor. Y que cuando venga el Señor, nosotros nos vayamos con Él. Estos van a ser los días más oscuros, los días más terribles de la humanidad. Imagínense, hermano, hambre, persecución, destrucción. Pero mientras eso esté ocurriendo en la tierra, en el cielo va a haber una fiesta. En el cielo va a haber un banquete. En el cielo va a haber música, va a haber gozo, va a haber alegría. Y esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo, el gozo de la salvación, mi hermano, ¿verdad? Amén.